Muy buenas, muy buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Dónde están? Abiertas tantas cosas. Por acá. Muy bien. Muy bien, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? Es un gusto saludarlos. Vamos a ver dónde aparecemos. Aquí aparecemos. Muy bien. Es un gusto saludarlos. Espero que anden todos muy bien. Ya se va sumando gente en las diferentes plataformas. Vamos a ver, ahí estamos. Muy bien. Uy, qué comienzo que tuvimos medio complicado, ¿eh? Pero acá ya vamos, muy bien. Vamos a ir saludando a la gente de Instagram, Mario Aciar 9, ¿cómo andamos? Maos Córdoba, Liam Foto USA. Ah, mira vos, Liam de Lima, Perú. ¿Cómo vamos, Liam? Ya nos vamos a ver dentro de 3 semanitas nomás, ¿eh? Alfredo Vallarredot. Muy bien, bien. Vamos a ver quiénes están acá por Facebook. Tenemos a Germán Lido, creo que tiene que ver con la forma que nosotros le damos a la composición, con la iluminación y sombras también. ¡Wow! Ya los tipos empezaron con todo a tirar, ¿eh? Fue tremendo. Muy bien, Alejandro Contreras Sánchez, un gusto igualmente que estés presente. Thanos Garayev, saludos de México a todos los compañeros fotógrafos pendientes del tema. Muy bien. Daniel Facio Librecón, ¿cómo andamos? Soledi Reyes, ¿cómo va? Vicky Copelo, un gusto saludarte. Charlie Ali, muy bien. Acá también tenemos a Manuel Galindo, foto. ¿Cómo andás, Manuelito querido? Un abrazo muy grande. Ya nos estaremos viendo allá en la península ibérica en cualquier momento, si Dios quiere. Muy bien. Se sigue uniendo gente. Y hoy tenemos un tema interesante, porque en realidad yo quiero que ya empecemos a hablar también un poco de algunas cosas que van más allá de simplemente los flashes, ¿viste? La regla de los tercios, qué camarita me compro, qué les parece tan lente. La fotografía es muchísimo, muchísimo más que eso. Y la verdad que tengo muchas ganas y aparte, bueno, me han pedido de que empecemos a hablar de algunos temas que van un poco más allá de lo que generalmente hablamos. Bueno, sé yo, la semana pasada nos divertimos con el tema de los opinólogos, está bien, estuvo bueno. Pero me parece que el tema de esta noche es un tema muy interesante porque tenemos que empezar a ver cómo avanzamos un poco más. Es como que hemos resumido lo que es la fotografía en dos o tres reglas de composición, mucho el tema de iluminación, pero a ver qué flashes me compro, cómo hago esto, lo otro y todo que sea iluminación. Ni te cuento la onda de cámaras, todo técnico. Y después dejamos algunas cuestiones como para la poética de la imagen. Y hacemos alguna huevada, porque no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. O dejar para crear. Y no sabemos lo que es crear. O sea, a lo que voy es que está bueno toda la parte técnica y es fundamental. No vas a salir ahora diciendo, uy, mira, Pomar habla en contra de la técnica. No, no, técnicamente tenemos que ser perfectos. Técnica, composición, iluminación, edición, comunicación, estética, todo eso es fundamental. Pero también hay un montón de cosas que son importantísimas y no las estamos teniendo en cuenta. Por eso me parece que hoy es un muy buen día para que arranquemos a hablar de un tema que me parece que es muy importante, porque, y muy importante aparte si lo relacionamos con la iluminación. Seamos conscientes que cuando iluminamos, una de las cosas que hacemos es alterar, transformar, alterar la forma de lo que estamos iluminando. ¿Mm? Y siempre doy un ejemplo, digamos, tonto, pero me parece que es válido. Esto lo vemos así porque lo estamos viendo con esta luz. Si lo veríamos con otra luz, con una iluminación que venga de atrás, solamente tendríamos el perfil, o sea, se vería otra cosa. Entonces, a lo que voy es que necesitamos tener un conocimiento que trascienda simplemente si me gusta, no me gusta o está lindo, que es algo de lo que siempre hablamos, ¿no? Por eso me parece que es un buen momento para que de la morfología. ¿Y qué tiene que ver la morfología en la fotografía? ¿Qué es la morfología? Estamos hablando de morfar. Acá en Argentina morfar es comer como un descosido, ¿no? Vamos a morfar un montón. Entonces, no, ¿de qué estamos hablando con esto? Bien, y uno de los primeros puntos es tener lo siguiente. Como morfología se denomina la rama de una disciplina que se ocupa del estudio y la descripción de las formas externas de un objeto. Así que la morfología es esto. Es la rama de una disciplina que en muchas carreras se lo estudia durante muchos años, ¿tá?
comunicación visual, arquitectura, la morfología es algo fundamental. La morfología, entonces, se ocupa del estudio y la descripción de las formas externas de un objeto. Estudiar las formas externas, cómo describirlo, ¿tá? El sentido y el reconocimiento. Entonces, esto nos lleva a un paso de decir, bueno, ¿cómo relaciono esto con la imagen o con la fotografía? Una imagen se define por tres aspectos fundamentales. ¿Ah? Hay tres hechos que conforman la naturaleza de la imagen. Hay tres aspectos que son fundamentales en esto. Uno, como primero, es una selección de la realidad sensorial, o sea, el recorte, o sea, el encuadre. Aquello que elegimos para fotografiar. Dos, un conjunto de elementos estructurados para lograr una representación icónica. ¿Tá? Tres, una sintaxis visual. Vamos a ver de qué estamos hablando cuando estamos diciendo estas tres cosas que son, digamos, tres hechos que conforman la naturaleza de la imagen, o que en realidad podemos decir que son tres aspectos que constituyen una imagen. Recorte o encuadre. Es el área seleccionada por el fotógrafo que contiene toda la información necesaria para su representación, para transmitir el mensaje. O sea que el recorte o encuadre, el área que selecciona el fotógrafo, ahí debería contener toda la información necesaria que queremos que el espectador interprete para comprender el mensaje. Y ahí va a estar, digamos, van a integrar ese encuadro, ese recorte, va a estar, digamos, completado por todos aquellos elementos, aquellos sujetos, situaciones, lugares, lo que sea, necesarios para el reconocimiento del mensaje. Dos, tenemos la estructura. Es la disposición, distribución y orden de las partes del cuerpo de una cosa determinada e inanimada, que puede ser perceptible por algún sentido y se puede accionar sobre ella. Esto es interesante. La estructura es el segundo hecho, digamos, o el segundo aspecto que constituye la naturaleza de una imagen. Cuando estamos hablando de la estructura, decimos que es la disposición, distribución y orden de las partes del cuerpo de una cosa determinada, inanimada. Cuando hablamos de las partes del cuerpo, estaríamos hablando en nuestro caso de la fotografía. Así que la disposición, distribución y orden de las partes del cuerpo, ¿de qué es? De los elementos. Formamos una estructura cuando estamos componiendo. Ahora, esto puede ser perceptible, o sea que puede, digamos, ser percibido por algún sentido. En el caso nuestro es la vista. Pero bueno, en el caso de la música sería el oído y la comida, el gusto. En nuestro caso el sentido, digamos, que prevalecería sería el de la vista. Así que ese es el segundo aspecto. El primero dijimos que es el encuadre, el recorte que va a seleccionar la parte de la naturaleza, va a hacer un recorte de todo el espacio que nos circunda, va a ser un encuadre, un recorte de algo que nos parece que es lo ideal. Segundo, vamos a formar una estructura. ¿Con qué? Con todos los elementos que hemos incorporado en ese encuadre. ¿Ok? Todos los elementos que incorporamos en el encuadre, vamos a formar una estructura. ¿Por qué necesitamos formar una estructura? Porque tiene que haber un recorrido para el espectador. Y tercero, dijimos que está la sintaxis de la imagen. Es el modo en que se disponen y ordenan todos los elementos que componen la imagen mediante unas técnicas, reglas o normas. Funciona siempre como conector entre la intención del autor y el resultado final. Y son fundamentales para cualquier fotógrafo, como lo es la gramática y la sintaxis para el escritor, por ejemplo. Entonces, atenti rompe reglas. Atenti con esto. El tercer aspecto o el tercer hecho que conforma la naturaleza de una imagen tiene que ver con la sintaxis de la imagen, que es el modo en que disponemos y ordenamos esos elementos. Es la forma en cómo creamos la estructura. Y esa forma de cómo creamos la estructura, digamos que la llevamos adelante mediante técnicas, algunas normas, algunas reglas, cosas que nos guían y nos sirven para armar una estructura. Cuando se construye un edificio, una de las cosas que se va a implementar como primera medida es la estructura. Y la estructura tiene que tener ciertos basamentos fundamentales. O sea,
tanto de hormigón, tanto de acero, un buen, ¿cómo se llama? Un buen, ay, no sé el nombre de esto que se construye abajo antes de levantar las paredes. Bueno, pero buenos pilares, buenos sostenes, ¿está? Buenos cimientos, ahí está. Muy buenos cimientos. Y según la altura del edificio y según, digamos, la estructura que se va a construir, ya los arquitectos e ingenieros empiezan a determinar, sobre todo los ingenieros, empiezan a determinar a ver qué cantidad tiene que haber, a qué profundidad tiene que ir ese cimiento, cuántas cosas, y de ahí empezar a construir y armar la estructura. Bien, vos imaginate que un arquitecto diga, chelo, ¿cómo vamos a romper las reglas? Vamos a agarrar y vamos a poner dos hierros cruzados y en lugar de hormigón le vamos a poner barro. Y vamos a hacer un edificio de 50 pisos de altura y que arriba sea más grande que abajo, porque somos creativos, somos locos y vamos a crear algo diferente. No vamos a ningún lado. Entonces, claro que al edificio le podés dar la forma que vos quieras, claro que lo podés después decorar como quieras, adentro meter lo que se te ocurra, pero la estructura se basa en ciertas normas, reglas, técnicas, cosas que sirven para qué, para después construir todo lo otro. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo importante de la composición, del lenguaje visual, del lenguaje fotográfico. Eso es lo importante. No es que hay que seguir las reglas porque las reglas, ¡ay, qué tonto las reglas, qué aburrido! No, no, no. Las reglas, digamos, en este caso, la sintaxis de la imagen, como la sintaxis gramatical, es la que nos permite construir la estructura. ¿Mm? De darle una forma particular de acuerdo a lo que querramos expresar. No siempre vas a poder componer de la misma forma todo lo que quieras expresar. Hay cosas que van a variar. Entonces, bueno, según lo que vos quieras expresar, vas a crear una estructura y vas a elegir alguna técnica, alguna norma, alguna regla de la sintaxis para aplicarla a esa estructura con los elementos que pusiste en tu encuadre. ¿Ok? O en tu recorte. Así dijimos que teníamos una selección, perdón, teníamos una selección, perdón, ahí está. Dijimos que teníamos una selección de la realidad sensorial, o sea, el recorte. Esa elección de la realidad sensorial, el encuadre, el recorte, en este caso, en esta foto, lo estamos viendo a través de ¿qué? Bueno, de dejar un par de elementos que entren enteros, que estén íntegros, como es la maquinita de afeitar, la hojita de afeitar, y el resto ocupa todo un alrededor, está todo cortado, como quitándole un poco de importancia, y estamos estableciendo que rodean al elemento principal. Dos, un conjunto de elementos y estructuras de representación específicamente icónicas. O sea que la maquinita de afeitar está rodeada ¿por qué? Por elementos que aplicarían a lo que es afeitarse. Una brocha, la espuma, un jabón, la toalla. ¿Bien? Y en la sintaxis visual hemos determinado una diagonal que va del ángulo inferior derecho al superior izquierdo, o sea que es una composición diagonal, y está hecho de ese lado como para que quede a la mano de agarrar la maquinita, pero hemos utilizado ese tipo de sintaxis o de composición. Entonces estos tres aspectos son fundamentales a la hora de construir una imagen. Insisto, adentro le metés lo que vos quieras, como quieras hacerlo, pero estos tres aspectos determinan muy, digamos, de una manera confiable e importante que tu fotografía esté bien estructurada, esté bien armada. Mucha gente, muchos son los que me preguntan, ¿no? Muchas veces son varios los que me preguntan, y Gustavo, ¿cómo yo sé que mi foto está bien? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo tendría que hacer para que mi foto esté bien? Bueno, este es un aspecto principal y fundamental. Si vos estás manejando esto, vos ya podés entender que tu fotografía está bien estructurada, o sea, está bien armada, y digamos que cumple con la naturaleza de su composición, o sea, de su formación. El hecho de tener un reencuadre determinado, que ese encuadre, ese recorte que vos estableciste, contenga toda la información necesaria. El hecho de estructurar, de generar una estructura a través de los elementos que componen esa imagen, y la sintaxis que te permita a vos utilizar una técnica o alguna regla para ¿qué? Para armar la estructura. Punto. Ahora, después hacer lo que quieras y como quieras dentro de eso. Pero esos tres pasos te sirven y esto nos da ya un sentido en la parte morfológica de una imagen.
de cómo está compuesta una imagen. No nos quedemos acá. Vamos a avanzar un poco más y nos vamos a meter dentro de lo que es, esta cuestión morfológica, porque dijimos que tenía que ver con el estudio de las formas. Y bien, vamos a ver lo que señala Rudolf Arnhem en su libro Arte y Percepción Visual. ¿Está? Él dice que el proceso perceptivo arranca con la aprehensión de los rasgos estructurales sobresalientes. Precisamente, dice él, la forma constituye el aspecto visual y sensible de un objeto o su representación. Cuando hablamos sensible, hablamos de relacionado a los sentidos, ¿no? Así que el proceso perceptivo, el proceso de percibir para poder interpretar, ¿tá? Lo que estamos viendo, arranca con la aprehensión, con la posibilidad de tomar, de poder obtener los rasgos estructurales sobresalientes. Rasgos estructurales sobresalientes. Fíjate que no está hablando de los detalles, no, está hablando de los rasgos estructurales sobresalientes. Y en ese caso, bien, podemos decir que hay elementos que tienen rasgos, digamos que son estructurales, característicos, y que le dan identidad a un elemento, ¿no? Cualquier, digamos, elemento así cilíndrico, o bueno, de otra forma, pero que vemos que para que sea un pocillo y lo reconozcamos realmente como un pocillo, una de las características es que tenga el asa de donde agarraríamos esa taza o pocillo, ya según como lo llamemos. Y eso nos permite, es un rasgo estructural del objeto, que sobresale y llama la atención y por eso lo identificamos. Pero fíjense, Justo Villafañe, en su libro Elementos Morfológicos, dice lo siguiente. Discúlpenme, pero estoy yendo con los dos, con Instagram y Facebook. Justo Villafañe afirma que la forma del objeto se refiere al conjunto de características que se modifican cuando el objeto cambia de posición, orientación o simplemente de contexto. ¿Ah? Así que cuando hablamos de forma, se refiere a las características, al conjunto de características que tiene ese objeto, que se modifican, en cierta manera, cuando cambiamos el punto de vista, el ángulo de toma, la posición, el contexto de ese elemento. Ahora, Villafañe habla de estructura o forma estructural. Esto último definido como las características inmutables y permanentes de los objetos sobre los que reposa su identidad visual. Así que, en cierta manera, lo que nos está diciendo Villafañe es que hay objetos que tienen una identidad visual, y eso se hará ¿por qué? Se da por su forma estructural, o sea, la estructura que conforma eso es muy característica. Entonces, cuando empezamos a ver distintas fotos donde aparece una taza o aparece un pocillo, vamos a empezar a reconocer rasgos estructurales de esa forma, de ese pocillo o de esa taza, gracias a ¿qué? A que vemos un elemento sobresaliente, un elemento que llama la atención, y por lo cual, sea de café, de té, de chocolate, de lo que se te ocurra, uno puede identificar que se trata de una taza o de un pocillo, de lo que sea. Entonces, esto lo que te está dando es una pista muy buena. Ok, ¿cómo debería fotografiar entonces un pocillo o una taza? Muy bien, es importante que se vea el asa de donde se agarra, porque ese es un rasgo sobresaliente, característico, fundamental de una taza o de un pocillo. ¿Estamos? La cuestión acá, lo importante en esto, es que a partir de estas definiciones, que está bien, la estamos viendo muy por encima, ¿no? Pero bueno, a través de estas definiciones y de estos contenidos que tiene la morfología, nos empezamos a dar cuenta cómo deberíamos fotografiar las cosas, cómo deberíamos fotografiar la gente, los lugares. Y una de las cosas que podemos hacer en nuestra interpretación es cuáles son los rasgos característicos sobresalientes que le dan identidad visual a esto que quiero fotografiar. ¿Está?
que le da identidad visual al sujeto, a la persona, a la cosa, al lugar, lo que sea. Miren, a mí más de una vez me agarran como modelo en algunos talleres para sacarme fotos, y una de las cosas que me piden, con muy buena intención, es que aparezca con el sombrero y con el mate. ¿Por qué? Porque son rasgos característicos que de alguna manera se han impuesto. Siempre ando con sombrero, siempre me vaso tomando mate. Son rasgos característicos. ¿Está? Entonces, esto ya nos está dando una pauta muy buena de cómo deberíamos trabajar la imagen. Por un lado, sabemos que tenemos tres aspectos fundamentales, que son ¿qué? Son el hecho de, y son los tres, digamos, hechos o ítem que le dan forma, digamos, contribuyen a la naturaleza de una imagen. Y es el tema de el encuadre o el recorte de la naturaleza, el recorte que hagamos de cualquier espacio en donde nos encontremos y vayamos a fotografiar, primer aspecto. Segundo aspecto, el tema de la estructura que vamos a desarrollar. Y el tercero, la cuestión de la sintaxis visual, para que utilicemos alguna de las reglas, técnicas o normas que vamos a aplicar para construir la estructura, ¿está? Que permiten una representación icónica, o sea que va a ser reconocible lo que estamos viendo. Acuérdense que eso es la iconicidad. Ahora, yendo un punto más allá, los elementos deben ser reconocibles. ¿Y a través de qué? De sus rasgos característicos que le dan ¿qué? Identidad visual. Pero ¿cuándo le dan digamos, cómo le dan identidad visual? Bueno, en cierta manera depende de mí del punto de vista, el ángulo de toma y la iluminación con la que trabaje. Pero ya sé que como primera medida voy a tener que ver cuáles son los rasgos característicos que le dan identidad visual a esa cosa o a esa persona o a ese lugar que voy a fotografiar. Eso es lo que tengo que buscar. Y este es un punto fundamental porque ya no sacamos las cosas como tirarlo de arriba y vemos cómo lo hacemos. No. Bueno, empezamos a respetar esto que es muy, muy importante. Bien. Esto es como una entradita a lo que es la morfología. Es muchísimo más profundo esto. Necesitaríamos 1000 charlas de mate como para encararla. Pero sí quiero que entiendan que es un aspecto muy importante y que deberíamos estudiar y desarrollarlo. ¿Para qué? Para poder trabajar con mayor precisión. Cuando hablo de trabajar estoy hablando de hacer fotos, ¿eh? O sea, esto tanto para aficionados como para profesionales, para cualquiera. Pero sí nos permitiría trabajar con mucha más precisión. Y aparte haría que nuestro mensaje sea más comprensible, o sea, por lo menos mucho más rápida la comprensión, ¿no? Así que bueno, morfología. Vamos a volver sobre el tema de la morfología y vamos a ir hablando sobre esto porque me parece que es muy, muy importante. Pero antes de irnos a las preguntas y a charlar y a un montón de cuestiones, quiero que estamos en el siguiente comentario. 25, 26 y 27 de marzo, taller online de fotografía El Proceso Creativo. Es de 19 a 22 horas cada día, viernes, sábado y domingo, son 3 horas de reloj, por lo menos hora de Argentina, de 19 a 22. Son 3 horas por día, donde vamos a estar viendo teoría y práctica. Lo interesante es que cada uno de esos días se van a llevar una tarea para completarla al otro día y la van a subir a un grupo donde vamos a tener la devolución. Vamos a estar hablando realmente de cómo es un proceso creativo. ¿Cómo llevamos adelante? ¿Qué es la creatividad? ¿De dónde vienen las ideas? ¿Cómo las alimento? ¿Cómo las engendro y las hago crecer? ¿De qué manera genero esta situación de traducir ideas y conceptos a imágenes? Porque eso se trata el tema de fotografiar. Así que bueno, y vamos a ver recursos del lenguaje fotográfico. Vamos a hablar sobre la parte comunicacional y la parte estética. Así que es un taller muy importante. Está muy bueno, ya lo venimos dando en algunos lugares y realmente nos damos cuenta que tiene un impacto muy grande. Así que bueno, 25, 26 y 27 de marzo pueden entrar en mi página web, gustavopomarfotografía.com, y ahí va a tener toda la información. Ya estamos muy cerca, menos de un mes, menos de un mes, viajar a Lima, Perú, con el taller La Composición Fotográfica. Voy a estar ahí el 9 y 10 de abril, 9 y 10 de abril, dando el taller La Composición Fotográfica, un taller interesantísimo por el hecho de ver una buena carga teórica con respecto a la composición. Pero no vamos a estar hablando de la regla de los tercios, no, vamos a estar hablando de equilibrio, de armonía, de proporciones,
de las paletas de colores, de todos aquellos elementos, cómo coordinamos todo esto, la armonía, la integridad, cómo todo este tipo de cosas las integramos para crear nuestras imágenes. Y ahí te vas a dar cuenta de dónde viene la regla de los tercios, la mirada, diagonales, línea, punto y todo ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Por qué es importante la composición? Porque no podés ponerte a iluminar de una manera espectacular algo que no está compuesto. Acuérdense que la iluminación llega a ser parte de la composición según cómo incide en la imagen. Entonces necesitamos conocer de composición. Lima, Perú, 9 y 10 de abril, la composición fotográfica. Estamos a menos de un mes, quedan algunos lugares todavía, ahí está mucha gente averiguando, muchos inscribiéndose, así que vamos a meterle, no te quedes afuera. Y también se viene 22, 23 y 24, y no más, 10 días después, el Congreso Arte y Lenguaje en Villa General Belgrano, Córdoba. Voy a estar ahí con otra serie de exponentes de la fotografía, muy interesante, muy bueno, donde vamos a hablar de técnica, pero también vamos a hablar de los por qué. Vamos a hablar de por qué hacemos lo que hacemos, de dónde lo sacamos, de dónde viene. De alguna manera vamos a estar desarrollando aquellas cosas que utilizamos como disparadores para crear nuestras fotos. Vamos a estar hablando, yo voy a estar hablando de estética, por ejemplo, pero por ejemplo van a estar hablando del lenguaje visual, van a estar hablando del tema de la fotografía como reportaje, va a haber de fotografía de naturaleza. Va a ser un congreso diferente. No es el típico congreso de que alguien sube, cuenta su historia, habla aquella cosa. No, no, vamos a ir a enseñar y vamos a ir a transmitir realmente los por qué. El cómo lo vas a desarrollar, pero los por qué, que es un punto fundamental. Y te vas a llevar mucho material para empezar a practicar y a generar cosas. Muy bien, gente, creo que ya pasé todos los anuncios. Vamos a lo nuestro de preguntar y de opiniones y de todo lo que tengan para decir. A ver. Mariana DB, ¿cuándo viene a Bolivia ahora que estará cerquita? Ahí estaría bueno ir a Bolivia. Aparte del 2018 creo que estuve en Bolivia, sí. Pero bueno, ya veremos, alguien armará por allá. Arid García, saludo de Dominicana, ¿cómo estamos? Francesca Darmini, me quedé pensando en el tema de la estructura y si te pones a pensar, todo en la vida tiene una estructura que hay que respetar. Dominar la técnica te permite volar. Exactamente, Francesca, todo en la vida tiene una estructura. ¿Está? Y cuando muchas veces no la respetamos, empiezan los problemas. Pero el hecho de que haya estructura no quiere decir que no podamos crear o no podamos desarrollarnos. Sí, sí, podemos hacerlo tranquilamente. Es una buena base la estructura. Eso es una estructura. Alejandro Contreras Sánchez dice, ¿podría decirse como si delante de nuestro objetivo principal existiera algo subliminal que refuerce nuestro trabajo creativo? Para acá abajo, perdón, quise decir que si detrás de nuestro objetivo principal. Como si detrás de nuestro objetivo principal existiera algo subliminal que refuerce el trabajo creativo. En realidad, no, yo no lo veo tan así. Lo que más que nada estoy viendo, Alejandro, o estoy digamos, expresando, es que todas estas cuestiones morfológicas lo que te dan es una base para que vos crees. Básicamente es eso. ¿Está? O sea, entender esto, entender que lo que vos vayas a crear tiene que tener, que arranca, digamos, y eso es de sí ya de cajón, no hay forma de evitarlo, arranca con el recorte de la realidad física que te circunda. Vos vas a elegir reencuadrar o recortar esa realidad en tu encuadre. ¿Está? Arranca con eso, arranca con la idea de que vas a utilizar la sintaxis visual para crear una estructura. Y cuando sos consciente de eso, empezás a buscar cuáles son los elementos que mejor representan lo que vos querés decir, y ahí empezás a crear la forma en que lo vas a transmitir. La cuestión, Alejandro, pasa en cómo lo decís. Ese es el punto. ¿Entendés? O sea, armá tu estructura, utilizá la sintaxis visual dentro de ese recorte que es el encuadre, ahora, ¿cómo lo vas a decir? Ese es el punto. La sutileza, la búsqueda, el punto de vista original, propio, tuyo, o de cada uno. Sergio Troncosi, solo Gustavo, pregunta, ¿el color del objeto influye en la morfología de dicho objeto o le da más peso a la hora de comparar la foto? Sí, seguro, Sergio. La forma, el color,
¿Ah? Son todos elementos que van a influir tremendamente en su posición dentro del espacio, eso seguro. Elías Reyeb del Álamo. Gracias, maestro Gustavo. Cuando veo esa calidad de preparación, composición y iluminación en sus fotos, me queda claro su nivel técnico, artístico, profesional. Lo aprecio mucho. Gracias, Elías. Muchas gracias. Tanner, supongo que este tema es particularmente importante en la fotografía publicitaria y propaganda, y más la estructura de la composición para hacer posible atractivo el mensaje y la sintaxis para que sea leída apropiadamente y no dé cabida a lecturas fallidas. Sí, en la publicidad es fundamental. Ahora, Thanos, esto es fundamental en todo tipo de fotografía, absolutamente, todas. La fotografía familiar, eventos sociales, paisajes, retratos, en lo que se te ocurra, todo esto es fundamental. Porque son los hechos, digamos, que conforman la naturaleza de la imagen. O sea, esto es la base fundamental de eso. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado y en eso tenemos que hacernos, digamos, hincapié, ¿no? En cómo vamos a manejar esa cuestión. José Murrieta, ¿cómo andamos? Un gusto saludarte. Francisco Villazón, dominar la forma nos permitirá garantizar el éxito de nuestras composiciones. Claro, porque sobre todo vamos a hacer que ese elemento sea reconocible de parte de quién, del espectador. O sea, va a poder reconocer lo que estamos fotografiando como primera medida. Segundo, va a tener una coherencia la imagen a través de esa estructura que estamos armando, lo cual es importante. Bien. Así que ya en esos dos aspectos es importantísimo manejar el tema este de una estructura, la sintaxis y el tema de los hechos que conforman la naturaleza de la imagen. ¿Dónde estamos acá? Olga Romero, saludo de Mendoza, Argentina. Gracias, maestro. Olga, un gusto saludarte. Francesca, ¿cómo lo vas a decir? Es lo que hace la diferencia en un fotógrafo del resto. Claro, porque cada uno lo dice desde su percepción, que es su forma de interpretar. ¿Está? Entonces ahí es donde arranca la cosa. Ariel Tour. La luz congenia entonces de la misma manera aportando la estructura de la imagen como también la morfología. Entonces, claro que sí. Vos acordate que la iluminación va a ocupar espacios y va a hacer que algunos elementos resalten más que otros. Y si trabajamos una iluminación sectorizada, ese juego de luces y sombras que empiezan a debatir y competir por espacios en el encuadre, lo que van a hacer es darle un peso a cada situación, a cada sombra, a cada luz. Y ahí es donde la luz tiene mucho que ver con la composición. Francisco dice, y dentro de esa coherencia nos permitirá dar jerarquía y peso visual. Claro, porque ahí, digamos, estamos eligiendo una sintaxis para armar nuestra estructura. Y una estructura ya sabemos que tiene que tener un sujeto principal claramente identificable, o un grupo de sujetos que por estar conectados entre sí, lo que llamaríamos dentro de lo que son las leyes visuales de la Gestalt, llamaríamos el agrupamiento, por ejemplo, o la ley de la semejanza. Entonces, sabemos que toda estructura tiene que conformarse con eso, con un punto principal, o una cosa o un conjunto que conforme un concepto. Germán, saludos grandes de Mendoza, ya craneando y definiendo tu venida. Sí, señores, en mayo, Mendoza. Estamos planificándolo todavía. Yo ya tiro este anticipo. En mayo vamos a estar con Elsa dando el taller El Proceso Creativo en Mendoza, Argentina. Así que atento la cordillera. Huguito Misaña, aquí presente, como siempre, bien todo explicado. Muchas gracias, Hugo. Un gusto que estés presente. Vamos a ver acá, los amigos de Instagram, si tenemos alguna pregunta. Fabiana Celaya, siempre reconozco tus fotos, tu estilo me gusta mucho. Muchas gracias, Fabiana. Buenas noches, dice Marica 2905. Mirá vos, muy bien, un gusto saludarte. Muy bien, muy bien. ¿Quién más anda por allí? Dionisio, mi querido Dionisio. Dionisio, vos sabés que me traje, te dijo, perdón, esto es un aviso. Dionisio, querido de Santo Domingo, ya República Dominicana, me traje la platina del trípode. Me queda un poquito tras mano para alcanzártela, pero arreglamos para mandártela. Qué lindo trípode me prestaste. Muy bien. ¿Quién más anda por allí? ¿Qué más anda por allí? Buenas noches, tarde pero llegó. Nelimo 47, muy bien. Gastón Ratón Rodríguez, ¿cómo andamos? Ivette 2066, Ivette de Costa Rica. ¿Cómo va, Ivette? Un gusto saludarte. Francisco Villazón, Gus, ¿se puede deducir que la luz esculpe las formas? Claro. Miren, hay un punto
que es fundamental. Y ténganlo en cuenta esto. La belleza no está en la materia, la belleza está en las formas. Y la luz es la que revela las formas. La belleza no está ni en el oro, ni en el mármol, ni en la madera, la belleza está en las formas. Lo otro es digamos, es la estructura, ¿bien? Le puede dar un cierto valor, pero la belleza se va a denotar en la forma que tiene eso. Y la luz es la que revela las formas. Por ende, nosotros los fotógrafos que manejamos la luz, podemos crear belleza a través de iluminar. ¿Estamos? Ya no es tan importante que eso sea bello para que yo logre una bella fotografía. Y acuérdense siempre lo de Emmanuel Kant. ¿Está? La belleza en el arte no se trata de la representación de una cosa bella, sino de la bella representación de una cosa. ¿Quién es el que la hace bella? Nosotros, el artista, el fotógrafo, el creador, es el que la hace bella y tenemos los recursos para hacerlo. Pero si no tenemos el conocimiento morfológico que nos permite entender lo que es armonía, proporciones, integridad, claritas, todos aquellos aspectos de los que hablaba Santo Tomás de Aquino para referirse a la belleza, ¿cómo hacemos? ¿Cómo iluminamos para que eso sea favorecido? Y ese es un gran problema, porque ahí es donde empezamos a hacer 80 fotos de lo mismo y le preguntamos a todo el mundo qué les parece, y no vamos a ningún lado. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Tá? Por eso necesitamos el conocimiento morfológico. Estas pautas de lo que estamos viendo nos sirven muchísimo en ese sentido. Tengan en cuenta que esto, una de las cosas que va a hacer, es esta cuestión de, a ver cómo te lo digo, de orientarte para saber cuáles son aquellos aspectos que tenés que destacar. ¿Por qué? Porque son los rasgos característicos que le dan identidad visual a ese elemento, o a esa persona, a ese lugar, a esa cosa. ¿Bien? Y ya tenés muy claro que trabajás tu fotografía partiendo de los 3 aspectos que componen la naturaleza de la imagen. El recorte en el encuadre, la estructura que le vas a dar a tu composición y la sintaxis visual, que es elegir la forma en cómo vas a armar esa estructura. Pero que tiene que tener una estructura, la tiene que tener. Eso no lo dudes. Bien. Y de ahí en más creas, tranquilo, con todo lo que vos tengas o lo que vos quieras. Me gustaría que se metan a ver el tema de la morfología. Bueno, de hecho, en la plataforma tenemos cursos de morfología, pueden entrar, pero quiero que se metan a buscar el tema de la morfología, porque para que empiecen a darse cuenta la cantidad de cosas que nos permitirían allanar el camino creativo. Claro, muchos andan aparte estresados, locos, buscando un rumbo creativo, haciendo cosas raras, y eso es la mayor huevada que se puede hacer. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En lo que tendríamos que estar trabajando, lo que tendríamos que estar buscando es en a ver cómo expreso lo que yo siento con respecto a eso. Después, todo esto es la forma. La morfología me permite desarrollar toda la cuestión de forma. ¿Para qué voy a estar haciéndome problemas y cosas? Uy, ¿qué les parece? ¿Les gusta? A mí me gusta, pero no sé si a los demás sí. Entonces al cliente, profesionalmente, ¿no? Al cliente le presentamos 25, 30 opciones de lo mismo para que él elija. ¿Y el tipo qué sabe? Entonces tienen que empezar a ver qué le gusta a él o no, porque es todo un problema. Así que los invito a meterse en este tema de la morfología, que es un aspecto fundamental. Vamos a seguir hablando de esto y vamos a hablar también de la semiótica, que es otro elemento fundamental. Sergio Troncoso dice, en un conjunto de objetos, los cuales hablan de lo mismo, ¿en cuál de ellos hacer foco? Bueno, yo cuando mi sujeto principal, Sergio, es el conjunto, ese conjunto, pues supongamos, una taza con café con leche, con unas tostadas, con un jugo de naranja. Y ahí no es que le estoy dando más importancia al café con leche o a las tostadas a naranja, porque las 3 cosas constituyen ¿qué? Un desayuno. Bueno, para mí las 3 cosas tienen que estar en foco. Y en la composición tienen que estar conectadas, ojo. Pero tienen que estar las 3 cosas en foco, porque yo estoy hablando de un desayuno. Y las 3 cosas conforman el desayuno. ¿Está? Yo soy más de esa idea. Esa onda de andar jugando mucho con los desenfoques a veces es peligroso, van a cuidar. Francisco, Gus, la forma nos provee más información y su manejo es un problema crítico en la comunicación visual. Claro, porque si vos no manejas bien la forma,
no se entiende lo que estás queriendo decir. Amén de que a veces ni se entiende a qué le estás sacando una foto. Entonces ahí ya caemos más en una proposición abstracta que algo icónico. ¿Bien? Pero tengan en cuenta que el manejo de la forma es lo que nos permite expresar. Ahora, el contenido es lo que vamos a desarrollar acá, es lo que vamos a interpretar. Y a través de la forma lo vamos a expresar. Bien, la morfología, una de las cosas que tiene es esto, es permitirnos dominar la forma. Y establecer todo ese tipo de cosas que nos permiten crear nuestra imagen. Bueno, gente, qué linda charla. Me gusta cuando desarrollamos temas que sirven. O sea, a ver, todo sirve, ¿no? Pero me gusta porque, digamos, me encantaría que mañana te pongas a sacar fotos con esto, por ejemplo. Y tomes esto acá y digas, bueno, vamos a tratar de crear una imagen en base a estas cosas que dijo Gustavo, a ver cómo lo desarrollamos. Y una de las cosas que te vas a dar cuenta es que te falta un montón de conocimiento. Porque, ¿cuántas técnicas, normas o reglas conoces de composición? Más allá de la mirada, la diagonal y la regla de dos tercios. ¿Eh? Ahí lo ideal es poder manejar esta cuestión de lo que es realmente equilibrio, armonía, proporciones. Yo jodo mucho con eso, pero porque es lo fundamental, lo básico. Vicky Copelo dice, ¿qué opinás a los que dicen menos es más? Yo creo que más es más. Ni lo dudo. Creo que hay fotos que pueden tener un viso minimalista. A mí, por ejemplo, no me gusta para nada el minimalismo. A mí me encanta el rococó. Esa cosa recargada, ¿viste? Así llena de cosas, me encanta. Pero eso es una cuestión también de gustos, ¿eh? Ivette dice, mañana hago fotos de comida para mi restaurante. Muy bueno, Ivette. Me encantaría que veas si podés poner digamos, ¿llama? En práctica esto que estamos hablando hoy. A ver cómo lo podés desarrollar. Francisco Villazón, Gus, la forma determina ritmos, balances, gravedad en las composiciones. La forma es la manera en que vamos a expresarnos. Todo eso que vos estás nombrando ahí, ritmos, balances, gravedad en la composición, todo eso serían recursos expresivos que componen la forma. La forma, acuérdense que está compuesta por los recursos expresivos y por el estilo. Los recursos expresivos entra todo lo que es la gramática fotográfica, entra todo lo que tiene que ver con bueno, los ritmos, las composiciones, balance, armonía, equilibrio, todo ese tipo de cosas. La paleta de colores, el manejo de la paleta de colores, todo eso entra ahí. ¿Bien? El estilo es la forma como el autor aplica todo eso, que no necesariamente todos lo tenemos que hacer de la misma forma. Pero bueno. Gente, muy bien, muy bien. Hoy vamos a terminar un poquitito antes porque tengo un live con la gente de Perú que están organizando el taller de composición, la gente del grupo Expediciones Fotográficas. Y bueno, tenemos un live ahora a las 11. A ver, acá tenemos Alejandro Rodríguez. Dice, una cosa es la forma y otras las formas. ¿Cuál es la diferencia, Alejandro? O sea, sí, está bien. A ver, entiendo lo que quiere decir. Las formas de los objetos, por un lado, y la forma como recurso expresivo. Sí, sí, estaría bien. Por ese lado sí lo entiendo ahí. Que entiendo que debe ser eso. Roxana, hola, buenas noches, muy interesante y muy buena explicación. Bueno, un gusto, Roxana, me alegro que te haya gustado y espero que te haya servido. Gente, muy bien, muy bien. Luis R. Valladares desde Honduras, un saludo, gracias. Gus, excelente tema, gracias por compartir tu conocimiento, un gusto, Francisco, gracias por participar. Alejandro dice tal cual lo explicó. Ah, muy bien, genial, Alejandro. Gente, les mando un abrazo muy grande y nos vamos a estar viendo, si Dios quiere, la próxima semana con una nueva charla de fotografía entre mate y mate. Cuídense, tengan una muy, muy buena semana. Y bueno, si Dios quiere, nos encontramos el jueves que viene a la misma hora. Hasta luego.